Repercusiones de la visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos a Guatemala, temas que han quedado por supuesto en la agenda y que deberán tener su avance. Es el tema que analizaremos esta mañana. La subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Ursa Seya, sostuvo una apretada agenda como parte de la visita de 4 días a Guatemala, la cual incluyó un encuentro con algunos jueces locales y defensores de la justicia. La funcionaria estadounidense informó en sus redes sociales que se reunió con jueces independientes guatemaltecos y miembros de la sociedad civil que luchan contra la corrupción. La visita a Guatemala se trató sobre temas relacionados con la migración también y la seguridad. Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Y voy a saludar esta mañana a Jorge Laguardia, que tiene información al respecto antes de comenzar la entrevista con nuestra analista. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Ricardo, muy buenos días. Importante situación que se da en esta coyuntura que tenemos en nuestro país y la relación con Estados Unidos, una visita muy importante. ¿Qué ocurría recientemente? Se lo contamos. Veíamos justamente las redes sociales de la subsecretaria de Estado con mucha actividad en los últimos días, y es que su visita, como decía, de la subsecretaria del Estado de la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos de Estados Unidos, Ursa Seya, culmina hoy con esta visita al país, luego de haber abordado parte de la agenda de la administración Biden-Harris para Guatemala y Centroamérica del próximo año. También se informa que la alta funcionaria arribó a Guatemala para participar en la 4ª reunión anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones. Parte del evento está enfocado en visibilizar y fortalecer las acciones enfocadas en materia de refugio. Esta actividad entonces hoy se despedirá de Guatemala y veremos qué resultados tendrá para nuestro país. Por ahora, como siempre, Ricardo, un análisis importante. Tenemos a los especialistas, así que regreso contigo. Así es, Jorge. Voy a saludar esta mañana a Roberto Wagner, que es analista internacional. Gracias por acompañarnos, Roberto. Buen día. Bienvenido a Viva la Noticia. Hablemos de la relevancia de esta visita de la subsecretaria de Estado a nuestro país. Muy buenos días. Es un gran gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, la visita de la subsecretaria Seya aquí a Guatemala, pues viene con dos momentos muy particulares. Primero, lo que se reveló hace unos días, que fue la declaración de una futura cumbre por la democracia, en donde destaca para nosotros la no invitación de Guatemala, El Salvador, Honduras y pues obviamente Nicaragua. Entonces eso es una cuestión que creo yo que no ha caído muy bien para los gobiernos de la región. Y entonces se da primero en ese marco, pero segundo y más importante se da justo después de las elecciones en Honduras, en donde prácticamente ya se ha reconocido la victoria de Xiomara Castro, ¿no? Y vemos por primera vez no solo un hecho histórico que Honduras va a tener la primer presidenta mujer, sino que Honduras va a tomar ya un giro a la izquierda, saliendo de lo que ha sido ese bipartidismo clásico que ha tenido aquel país, entre lo que son los partidos nacional y liberal. Entonces, yo creo que también es un acercamiento que nuevamente busca Estados Unidos, porque pareciera que está empezando a analizar o está empezando a ver cómo en el corto y mediano plazo Guatemala sigue siendo su principal interlocutor en Centroamérica para los temas de interés que son migración, seguridad y lucha contra la corrupción en cierto punto. Indudablemente tocas puntos muy importantes en relación a esta agenda, obviamente, pero el tema migratorio sigue siendo uno de los puntos que más llama la atención en esta visita. Acabamos de escuchar algunas estadísticas y algunos datos de niños, adolescentes y menores que están allí en la frontera con la intención de ingresar a Estados Unidos. ¿Qué nos decís, Roberto, justamente en relación a ese tema que siempre sigue siendo el más importante, el migratorio? Yo la veo muy compleja, Luis. Yo creo que por un lado, Centroamérica estamos atravesando una situación difícil, o sea, la llamada elección, entre comillas, porque al final del día, pues realmente sí es un total socavamiento a la democracia lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Lo que es una nueva reelección de Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua, pues hace ver muy mal a la región, punto número uno. Y luego la situación que hay una tensión con El Salvador, y después ahora con la elección de Xiomara Castro, que si bien es recién electa, pero ya sabemos que, digamos, ella ha portado una bandera
que en otros países la bandera de lo que es, digamos, el socialismo del siglo XXI siempre se ha caracterizado por, digamos, ser anti-Estados Unidos. Habrá que ver cómo se maneja en esta ocasión, habrá que ver, digamos, si qué rumbo realmente toma Honduras. Pero después está el caso de Guatemala, que lamentablemente nuestra relación se ha tensado últimamente. Por un lado, digamos, algunos exabruptos del presidente en cuanto a la relación con Estados Unidos que siempre, pues, ha sacado, digamos, ha ayudado mucho con el tema de las vacunas, pero que existe una gran contradicción a todo esto, Ricardo, que es, empezamos el año con la crisis migratoria, se presenta el plan, la estrategia, yo le llamo la estrategia Biden-Harris, para abordar las causas raíz de la migración, y de repente termina el año con que va a haber una cumbre para la democracia en la cual no somos invitados. Y hay un elemento más que destaco cuando viene y la subsecretaria Sella viene y dice, me reuní con jueces independientes, asumiendo de una forma muy unilateral, de que hay otros jueces en este país que no son independientes. Y que es un tema propio del organismo judicial, y que lo venga a decir la contraparte del Ejecutivo de Estados Unidos, pues al final del día, digamos, yo no creo que no es una visita que lima asperezas, sino que mi lectura es que, digamos, puede crispar los ánimos en las partes. Siento que la relación es muy compleja, siento que la relación bilateral de ambas partes, ¿no? Yo creo que no se ha manejado bien del lado de Centroamérica, pero yo insisto que no se ha manejado bien del lado de Estados Unidos, independientemente de que tengan un nuevo gobierno. O sea, ya pasamos de Trump, ahora estamos en Biden, pero las cosas aquí siguen tensas y yo creo que Estados Unidos sigue tropezándose con la misma piedra. Entre otros temas, la subsecretaria ha pedido luchar contra la inseguridad y un punto central que ha remarcado es justamente el combate a la corrupción. Opinión, por favor. Bueno, yo creo que siempre es importante, eso es fundamental, no podemos venir y negar que lamentablemente, digamos, estamos viendo, ya lo vemos en Nicaragua, se está viendo, digamos, ya hay características similares a lo que hace muchos años, en el 2009, 2010, pasaba en Nicaragua, que está de cierta forma pasando en El Salvador. A ver qué pasa, digamos, con nuestros hermanos salvadoreños y el gobierno de Nayib Bukele. Pero la lucha contra la corrupción sigue siendo un tema importante, pero recordemos también que estamos ahora ante el tema, digamos, siempre en el contexto de la pandemia, estamos ante dos temas, digamos, muchísimo más importantes que, en mi opinión, han dejado a la lucha contra la corrupción, que si bien sigue siendo importante, no lo estoy demeritando, pero para mí en un tercer escalón, la reactivación económica es fundamental. Si no nos enfocamos, si no se enfocan esfuerzos en Centroamérica y los socios con Centroamérica en esta estrategia, también con la participación de México y otros en reactivación económica, la migración va a seguir. De eso no hay duda. Y después el tema de la seguridad, digamos, la presencia del Estado, lo que el Estado ha tenido que hacer en cuanto a, y eso es algo que afecta mucho a nuestros vecinos como El Salvador y Honduras, y que de cierta forma como derroche nos afecta a nosotros todo el tema de la seguridad, la porosidad en las fronteras. Por eso es que las caravanas muchas veces pasan muy fácil. Tenemos una serie de situaciones en donde necesitamos mucho apoyo logístico, mucho apoyo técnico y mucho recurso humano en términos de capacitación. Y qué mejor que un socio como Estados Unidos. Para mí el problema es que pareciera que no estamos hablando en la misma frecuencia los países centroamericanos con Estados Unidos. Yo creo que es importantísimo que empecemos todos a poner nuestras diferencias a un lado y empezar a hablar de los temas que nos competen, o sea, nos preocupan a ambos, o sea, a todos los interesados. Yo creo que eso es un tema fundamental que tiene que abordar la diplomacia centroamericana de los diferentes países de Centroamérica con Estados Unidos y otro país también como México, que es muy importante en esta relación, pero de una forma, digamos, dejando ciertas diferencias a un lado. Bueno, y por último hablemos del futuro de estas relaciones bilaterales entre Estados Unidos y todos los países de la región centroamericana. Bueno, una cuestión que destaco, Ricardo, es algo muy elemental, algo que en sus redes sociales dice la subsecretaria, dice la gran oportunidad que tiene Guatemala, al final lo dice, aquí lo tengo,
enfatizo la oportunidad que tiene Guatemala para ser un líder regional en reformas democráticas y en fortalecer el Estado de Derecho. Yo diría que ahí está reconociendo lo que es algo muy histórico, que siempre se ha dado, es algo geopolíticamente viable, que es el liderazgo de Guatemala en la región. Y yo creo que sí, estoy muy de acuerdo en que es algo que se debe aprovechar. Pero nuevamente yo siento que hay que superar ciertas diferencias que ha tenido el gobierno de Guatemala. Recordemos que la primera visita de la vicepresidenta Harris fue a Guatemala, ¿no? La primera visita internacional fue a Guatemala. Digamos, la importancia que se le daba a nuestro país en todo el tema del Triángulo Norte. Y entonces sigue siendo una oportunidad, pero sí me preocupan muchas veces estos mensajes, digamos, que vienen a veces del país, de la potencia del norte de Estados Unidos, en donde vamos a trabajar con nuestros socios, pero no los vamos a invitar a la cumbre de la democracia, pero les vamos a dar vacunas, pero ahora ustedes también dennos sus soluciones para el tema de la migración. Yo siento que todavía estamos hablando diferentes idiomas y siento que falta mucho, digamos, que se sentaron ciertas bases para esa relación bilateral y que las estamos de cierta forma desperdiciando. Yo creo que hay que retomarlas. Yo creo que es el momento en el que figuras como el canciller Brolo tienen que brillar, tienen que estar a la altura, tienen que venir y digamos, ahí sí que fajarse, como se dice vulgarmente, y venir y abrir, encontrar los espacios y jugar ese papel de liderazgo que es propio de Guatemala. Yo creo que este es un buen momento para hacerlo, para empezar el 2022 de otra forma, pero para recordar nuevamente que al final del día Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y que hay más de 2 millones de guatemaltecos en aquel país cuyas remesas nos ayudan mucho. Pero también recordarle a Estados Unidos de que nosotros somos socios también de Estados Unidos, somos socios políticos, no somos países que niegan, que rechazan, como otros países en América Latina, y que critican a Estados Unidos, no les damos la espalda. Entonces, yo creo que hay que rescatar esos elementos positivos para el 2020, con miras al 2022. Muchísimas gracias, Roberto Wagner, por acompañarnos esta mañana. Es analista internacional. Hablamos de la visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos a Guatemala.